el contenido de este capítulo, hermano, para que no solamente podamos tener una buena comprensión de cuál es el mensaje que este capítulo transmite, sino también para que podamos entender la relevancia que tiene Apocalipsis capítulo 13 para la iglesia de hoy. Un buen entendimiento, hermanos, de este capítulo es esencial, es necesario para que la iglesia contemporánea, para que usted y yo podamos tener una correcta percepción de los eventos, hermanos, que ocurren en el presente, pero también de los eventos que ocurrirán en el futuro. A manera de introducción, quiero poner en contexto este pasaje de la Escritura, hermano, para que podamos tener una mejor comprensión de él. Apocalipsis capítulo 13, hermanos, en su totalidad provee para nosotros un acercamiento a los eventos que están descritos en el capítulo 12. Todos los que estuvimos aquí, hermanos, mientras en los días que se predicó el capítulo 12 de Apocalipsis, recordarán que mientras considerábamos el capítulo 12, hermanos, de Apocalipsis, aprendimos que en este capítulo Satanás intenta destruir, devorar al hijo varón de la mujer, y sabemos también, hermano, que el hijo varón de la mujer es Cristo, y también la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que cuando el dragón no pudo devorar al hijo, se volvió contra la mujer, persiguió a la mujer. Y también vimos, hermano, que la mujer representa la iglesia universal de Jesucristo. En el verso 15 del capítulo 12 se nos dice que el dragón arrojó agua de su boca como un río para arrastrar a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer tragándose el agua. Amados hermanos, lo cual apuntaba a la intervención de Dios, librando a su pueblo, y de la misma manera que Dios libró a Egipto cuando ellos salieron, a Israel, cuando ellos salieron de Egipto. Ahora bien, como resultado, el dragón, amados hermanos, que es Satanás, se enfurece, y dice Apocalipsis capítulo 12, hermano, que Satanás empieza, el dragón persigue a la descendencia de la mujer, y una vez más tanto la mujer como su descendencia representa la iglesia universal de Cristo, los creyentes que han vivido en todos los tiempos, en todas las épocas, en todos los lugares bajo el sol. Ahora, ¿cómo Satanás hace la guerra? ¿Cómo Satanás le hace la guerra a la iglesia? Bueno, el capítulo 13, que es el capítulo que nos corresponde en esta mañana, nos da la respuesta a esta pregunta. Y yo no quiero que usted pierda de vista, hermano, la continuidad que hay entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Quiero que mires conmigo por un momento Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y vamos a leer hasta Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, hasta Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Y quiero que notes, hermanos, una vez más, la continuidad que hay entre estos dos capítulos, y esto para que podamos entender mejor el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice la Biblia: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos.
Si prestaste atención a la lectura, te podrás haber dado cuenta que la continuidad entre estos dos capítulos es evidente. El capítulo 13 no comienza un nuevo tema o una nueva visión, sino que el capítulo 13 más bien lo que hace es hacer como un zoom-in, nos da un acercamiento más detallado, más cercano a la manera en que el dragón, que es Satanás, le hace la guerra al pueblo de Dios, a la iglesia. Y el capítulo 13, hermano, describe el surgimiento o el levantamiento de dos bestias. Y estas dos bestias, como vamos a estar viendo hoy, el domingo que viene, hermanos, son básicamente los ayudantes de Satanás para llevar a cabo su agenda de este lado de la creación. Estas dos bestias de las cuales habla el capítulo 13, hermanos, son los ayudantes de Satanás a través de los cuales Satanás lleva a cabo su persecución y le hace la guerra a la iglesia, y le ha hecho la guerra a la iglesia a través de todos los tiempos. En esta mañana vamos a estar enfocando nuestra atención en los versículos 1 al 10, que describe la bestia que sube del mar. Y el domingo próximo vamos a estar considerando los versículos 10 hasta el 18, que describe la bestia que sube de la tierra. En esta mañana vamos a estar mirando los primeros 10 versículos de Apocalipsis capítulo 13 bajo el título La bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar. Y lo primero, hermanos, que quiero considerar en este capítulo es precisamente la identidad de la bestia que sube del mar. ¿Quién es esta bestia? ¿Qué representa esta bestia? Hermanos, y al responder esta pregunta, es importante que tengamos en cuenta una vez más, no solamente el alto contenido simbólico del libro Apocalipsis, sino que también tengamos en cuenta cuánto necesitamos estudiar Apocalipsis a la luz de la Escritura. Cuánto necesitamos otros pasajes de la Escritura para poder entender correctamente este libro. Cuando Juan habla de estas dos bestias, evidentemente estas bestias representan algo más. No es simplemente estas bestias que él ve, la que sube del mar y la que sube de la tierra, son bestias, hermanos, que son figuras representativas de algo más. Y es nuestra tarea en esta mañana identificar quién es esta bestia, por lo menos la primera bestia, la que sube del mar, qué representa y por qué es importante para nosotros. Hermanos, a través de la historia de la iglesia, muchas personas han tratado de interpretar el libro Apocalipsis y han tratado de interpretar capítulos como estos sin tener en cuenta lo que la Biblia en otros libros habla acerca de este tema, y como resultado, hermanos, han malinterpretado este pasaje, y como resultado también lo han aplicado mal. Y es por eso que en esta mañana es imperativo que nosotros vayamos con detenimiento en este texto y que lo consideremos a la luz de toda la Biblia. Quiero que notes, hermano, que la idea, la imagen visual que Juan evoca en la mente de la iglesia al describir, al comenzar el capítulo 13, es la imagen de este dragón, que sabemos que el dragón es ¿quién es? Satanás. Dice que él se para sobre el mar, y la imagen que él evoca en nuestra mente es el dragón convocando y comisionando a estas bestias, a la que sube del mar y a la que sube de la tierra, para llevar a cabo su propósito, como ya dijimos, delante de este lado de la eternidad. Y dice, hermanos, el versículo 1, vamos a leer nuevamente el versículo 1 y el versículo 2. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi
que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Hermanos, ¿quién es esta bestia? ¿Quién es la bestia que surge del mar? Amados hermanos, para nosotros responder esta pregunta es necesario que vayamos al libro de Daniel. Porque el trasfondo o el contexto bíblico de Apocalipsis capítulo 13 precisamente es Daniel capítulo 7. Y Daniel capítulo 7 nos da luz para que nosotros podamos interpretar correctamente la identidad de esta bestia. Quiero invitarles a que usted vaya conmigo a Daniel capítulo 7. Daniel, el libro de Daniel capítulo 7. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? Dice la Biblia, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes una de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas, y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y aquí otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre sus dorsos 4 alas de ave, y 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una 4ª bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Uno pequeño surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, quiero que notes la similitud entre las bestias que Daniel ve y la bestia que Juan ve que surge del mar. Si usted presta atención, usted se va a dar cuenta, hermano, que hay una gran similitud entre estas bestias. Las 4 bestias de Daniel suben ¿de dónde? Del mar, al igual que la bestia de Juan. Y cuando leímos y estudiamos Apocalipsis Daniel capítulo 7, aprendimos que esta expresión que surge del mar habla de que estas bestias surgían del caos y la rebelión que hay de este lado de la eternidad contra Dios. El mar en la literatura apocalíptica siempre hace referencia al caos y a la rebelión que resulta del pecado del hombre. Ahora, si usted se sigue leyendo, hermano,
Todas estas, hay una gran similitud entre estas bestias. Todas tienen luces similares. Las cuatro bestias, la bestia de Daniel, hermano, dice la Biblia que perseguía a los santos. Mira, ahí mismo el capítulo 7, hermano, vamos a leer Daniel capítulo 7, verso 21. Dice, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 13, vemos que la bestia que sube del mar también hace guerra contra los santos y prevalece contra ellos. O la similitud, hermano, es grande. No se puede negar, no se puede ignorar la gran similitud que hay entre las cuatro bestias de Daniel y la bestia que surge del mar en Apocalipsis capítulo 13. La razón por la cual esta similitud es importante es porque Daniel nos enseña, nos identifica lo que simbolizan estas bestias. Ahora mira conmigo, hermano, Apocalipsis, Daniel capítulo 7, y presta atención al versículo 17. Daniel capítulo 7, verso 17. Amén. Dice la palabra de Dios: estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Vamos a hacer una pausa ahí. Hermanos, Daniel, cuando ve la visión de estas cuatro bestias, él mismo, hermano, nos da la interpretación de esta visión, y él identifica a estas cuatro bestias que él ve con cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Y también sabemos por el libro de Apocalipsis que estos cuatro reinos que están representados en estas cuatro bestias, en el tiempo de Daniel, fueron los reinos, hermanos, de Babilonia, el reino de los medo-persas, el reino de los griegos y el reino del imperio romano. Estos son los cuatro imperios o reinos que estaban representados en las bestias de Daniel. De manera que cuando nosotros consideramos la similitud entre las bestias de Daniel y las bestias de Apocalipsis capítulo 13, nosotros llegamos entonces a la conclusión, amados hermanos, de que la identidad de la bestia que surge del mar, que se levanta del mar, son reinos, hermanos, políticos, son imperios políticos y poder militar que hermanos, serán influenciados por Satanás para llevar a cabo su propósito en la tierra. Quiero que vuelvas conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 13. Y mira conmigo, hermano, nuevamente estos versículos. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? Dice, vamos a leer nuevamente el versículo 1, dice: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Verso 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Hermanos, haz un alto ahí por un momento. Una vez más, cuando vamos a identificar esta bestia, ¿qué representa? Esta bestia, hermanos, representa poderes políticos y militares avanzando la agenda de Satanás de este lado de la eternidad. Esta bestia representa poderes políticos y militares, hermanos, poderes legislativos que se han levantado a través de los años, hermanos, a través de los cuales Satanás lleva a cabo su agenda de perseguir a la iglesia y tratar de destruir la iglesia. Y esto se hace evidente, hermano, en el hecho de que el versículo 2 termina diciendo que el dragón, que es Satanás, le dio ¿qué cosa? Su poder, su trono y gran
autoridad. ¿A quién el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad? A poderes políticos, a gobernantes que se han levantado a través de los años y que se levantarán hasta que Cristo venga por la iglesia. Y a través de ellos, Satanás intentará destruir y limitar el avance de la iglesia de Jesucristo. Amados hermanos, y esto se hace mucho más evidente en el hecho, hermano, de que dice el versículo 1 que esta bestia tenía 10 cuernos y 7 cabezas. La expresión 10 cuernos y 7 cabezas habla, hermano, de la completitud, hermano, de poder que esta bestia tendrá para llevar a cabo su propósito contra la iglesia. Y el hecho de que tenía 10 cuernos habla del alcance universal que iba a tener esta bestia en su ministerio de tratar de destruir la iglesia. Hermanos, y mira conmigo el versículo 5 y desde el versículo 5 hasta el versículo 7 dice: se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Y se le concedió, fíjate lo que dice el texto, hermano, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio, ¿qué cosa? Autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando usted une el versículo 7, hermano, con lo que dice el versículo 1 y 2, usted se da cuenta, hermano, que en efecto, verdaderamente, cuando la Biblia habla de esta bestia que surge del mar, Juan está representando, está ilustrando la verdad, hermano, de que a lo largo de la historia se levantarán reyes e imperios a través de los cuales Satanás llevará a cabo su propósito de destruir la iglesia. Hermanos, ¿por qué esto es tan importante para nosotros hoy? ¿Por qué esto es tan relevante para la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué esto es tan instructivo para ti y para mí? Hermanos, cuando la audiencia de Daniel leyó esto y escuchó esto, en ese momento, hermano, el ministerio de la bestia se estaba llevando a cabo a través del imperio romano, y a la medida que la historia avanza, esta bestia ha llevado a cabo su propósito a través de diferentes gobiernos y diferentes reyes. Hermanos, quiero que pienses conmigo en esto por un momento. La razón por la cual esto es tan importante es porque nos enseña cómo la iglesia debe interactuar con los gobiernos que gobiernan los países donde la iglesia vive. Quiero repetirlo, hermanos, una vez más. La razón por la cual esto es importante es porque nos enseña, nos instruye la manera en que nosotros debemos interpretar el gobierno y cómo debemos interactuar con el gobierno que preside, que rige las naciones donde la iglesia milita. Hermanos, cuando nosotros decimos que esta bestia representa estos poderes políticos y legislativos a través de los cuales Satanás lleva a cabo su propósito de destruir la iglesia, no estoy diciendo, yo quiero que usted escuche bien, no estoy diciendo que todos los gobiernos son igualmente malos. Lo que estamos diciendo es que a través de la historia se han levantado gobiernos, reyes, gobernantes, y se están levantando y se levantarán reinos y gobernantes a través de los cuales Satanás obrará en este mundo para tratar de destruir la iglesia. Y una vez más, hermanos, esto es importante para nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque nos ayuda a entender dónde nosotros debemos poner nuestra confianza. La confianza de la iglesia nunca debe estar puesta en el gobierno.
Ciertamente nosotros debemos orar por los gobiernos, por nuestros gobernantes. Ciertamente debemos de respetar a nuestros gobernantes, pero nosotros debemos tener en cuenta que los gobernantes los gobernantes pueden llegar a ser instrumentos en las manos de Satanás para llevar a cabo su propósito en la iglesia, su propósito contra la iglesia. Esto nos ayuda a entender por qué a lo largo de la historia se han levantado gobernantes que han hecho leyes, han establecido leyes que suprimen la libertad de la iglesia para adorar a Dios y extender su reino en la tierra. Cuando nosotros vemos que se levantan gobiernos de esta manera y lo vemos a través de Apocalipsis capítulo 13, nosotros podemos entender el antagonismo que hay y que muchos gobiernos han expresado en contra de la iglesia. De manera, hermanos, que Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia que surge del mar, que representa poderes políticos y militares, poderes legislativos, que el diablo está usando y usará para llevar su agenda de perseguir a la iglesia y hacer guerra a la iglesia. Lo segundo que quiero que veas conmigo es la misión de la bestia que sube del mar. ¿Cuál es la misión de esta bestia? Hermanos, si usted lee este pasaje, una lectura rápida de Apocalipsis capítulo 13, es suficiente para darnos cuenta de que la bestia que surge del mar es el brazo represivo del dragón. Es evidente, hermano, que Satanás usa y usará poderes políticos, legislativos, militares para perseguir y tratar de destruir la iglesia. Lo que debemos preguntarnos en esta mañana es que ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión que esta bestia tiene, la cual lleva a cabo a través de la persecución de la iglesia? ¿Qué es lo que la bestia que surge del mar quiere lograr a través de la persecución de la iglesia? Y una vez más, esta pregunta es importante porque nos ayuda a entender cuál es la razón por la cual la iglesia es perseguida y será perseguida a través de los años hasta que Cristo venga. Hermanos, quiero que mires conmigo el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice, y adoraron al dragón. Versículo 3, perdón. Dice, y vi, verso 3, vamos a leerlo, hermano. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra todos los que moran en el cielo. Y el verso 7 dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Vamos a hacer una pausa aquí en esta mañana. Hermanos, ¿cuál es la misión de la bestia? Evidentemente, si usted lee con detenimiento y prestó atención a la lectura, hay una palabra que se repite en estos versículos que nosotros leemos, que nos dan luz, nos instruyen acerca de la misión principal de esta bestia, su propósito. Y no quiero que pierda de vista, hermanos, estas palabras que se repiten, y tampoco quiero que pierda de vista el lenguaje que Juan usa para describir la misión de esta bestia. En el versículo 3 se nos dice que esta bestia en una de sus cabezas fue herida como de muerte,
pero su herida mortal fue sanada. Y mira lo que dice el versículo 3. Y la tierra entera, ¿qué pasó? Se maravilló y seguía tras la bestia. Y el verso 4, ¿cómo comienza? Dice, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. ¿Y qué más dice? Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Y en el versículo 8 dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Cuando tú lees con detenimiento, hermano, ¿cuál es la palabra que se repite? Y adoraron. Y adoraron. Adoraron a la bestia y adoraron al dragón. Y no quiero que pierdan de vista, hermano, el lenguaje que usa Juan en el versículo 3 dice que la tierra entera se maravilló de la bestia y la seguían. La tierra entera se maravilló de la bestia y la seguían. Hermano, este es un lenguaje que está lleno de un gran significado, hermano. Tiene una implicación de adoración y compromiso. Como resultado de que ellos están maravillados de la bestia, ¿cuál fue el resultado? Lo seguían, ¿y qué más? Y lo adoraban. La misión, hermano, entonces de la bestia que surge del mar es coaccionar a los hombres a través del poder político y militar para que adoren al dragón en vez de adorar al Dios trino y verdadero. Se lo voy a repetir, hermano. La misión de la bestia que sube del mar es coaccionar a los hombres, especialmente a la iglesia, a través del poder político y militar, para que adoren al dragón en vez del Dios trino y verdadero. Hermanos, cuán significativo y cuán instructivo es esto para nosotros. Se recuerda que cuando vimos el capítulo 2 hablamos de que la iglesia está en medio de una guerra espiritual, ¿verdad? Hermano, la guerra espiritual en la que nosotros nos encontramos es una guerra por tu adoración. Este conflicto entre el dragón y el hijo varón de la mujer que es Cristo es un conflicto, hermano, que se origina y se originó en el cielo por causa de la adoración. ¿Quién es digno de ser adorado? Cuando usted lee el libro del profeta Isaías, usted va a encontrar en el capítulo 14 una descripción de la rebelión de Satanás en el cielo. Y usted se va a dar cuenta que Isaías capítulo 14 dice específicamente que Lucifer, dice, se enorgulleció y se quiso sentar en el trono de Dios y quiso ser igual a Dios. Él se sentó en la asamblea, dice Isaías 14, con el propósito de que los hombres lo adoraran a él. Luego en Génesis capítulo 3, que es el capítulo que narra la caída del hombre en pecado, vemos que cuando la serpiente que representa a Satanás tentó a Eva, ¿cuál fue el corazón de la tentación? Así que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol que esté en el huerto. Y ahí se comienza un diálogo entre Eva y la serpiente. Y la mujer le dice a la serpiente, no, lo que Dios nos dijo es que no podíamos ni comer ni tocar el árbol que esté en medio del huerto para que no muramos. ¿Y qué le dijo Satanás, hermano? No moriréis, sino que sabe Dios que el día en que ustedes coman de ese árbol, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate cómo este intento, esta lucha y este conflicto por la adoración del hombre se pone manifiesto en Edén. Satanás quería que el hombre dejara de confiar en Dios, que el hombre se
independizara de Dios y se pusiera a él mismo en el lugar de Dios. Luego, cuando vemos en el libro en los evangelios, cuando Satanás tienta a Cristo, ¿qué le dijo? Dice la Biblia que Satanás le mostró todos los reinos del mundo. Recuerda lo que dice Apocalipsis, que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Dice que Satanás le mostró los reinos de este mundo a Cristo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, me adoras. Hermanos, y es por esa razón que Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo. Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo y murió en la cruz del Calvario para restaurar la adoración a Dios en la tierra. Y es por esto, hermano, que el dragón, a través de la bestia, persigue a la iglesia, porque quiere coaccionar a los hombres para que los hombres dejen de adorar a Dios y adoren al dragón. Este conflicto es un conflicto, hermano, por la adoración de tu corazón. Déjame decirte algo. El desierto por el cual muchas veces tú y yo pasamos, el fragor de la prueba y la aflicción que tú y yo experimentamos, lo acérrimo de la persecución que la iglesia ha experimentado, experimenta y experimentará, va a revelar cuál es el objeto de tu adoración. Hermanos, por esto, cuando yo leía este pasaje me ayudó a entender un poco mejor por qué la iglesia va a ser perseguida. Porque Dios va a usar aún la maldad de Satanás, Dios va a usar aún el ministerio de la bestia para purificar la iglesia y revelar cuál es el objeto de adoración de todos aquellos que hoy se llaman cristianos. Amados hermanos, y una vez más, esta verdad es bien instructiva para nosotros en esta mañana. Quiero terminar, después de haber considerado la identidad de la bestia, después de haber considerado la misión de la bestia, que es coaccionar a los hombres para que dejen de adorar a Dios, para adorar al dragón, quiero por último considerar con ustedes la derrota de la bestia que sube del mar. La derrota de la bestia que sube del mar. Quiero que mires conmigo el versículo 8 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguien tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Voy a leer el verso 10 nuevamente. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Yo quiero que tú compares y consideres en tu mente, hermanos, el versículo 10 y lo compares con el versículo 7. Dice: se le concedió a esta bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el verso 10 dice: si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Cuando usted lee el versículo 7 y el versículo 10, ¿cuál es la conclusión lógica a la que usted llega?
que la gran tribulación o la persecución de la iglesia es, ¿qué cosa? Inevitable. Y esto lo vemos en el hecho de que dice la Biblia en el versículo 7 que a esta bestia se le dio autoridad se le concedió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Y se le dio autoridad ¿sobre quién? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos, y el verso 10 una vez más dice que está destinado a la cautividad. ¿Qué va a pasar? A cautividad va a ir. El que está destinado a morir a espada, ¿qué va a pasar? A espada morirá. Y son textos que nos enseñan que la gran tribulación o que la persecución de la iglesia es inevitable. Y aquí yo quiero hacer una pausa contigo en esta mañana. La iglesia en Estados Unidos de Norteamérica vive y ha experimentado una paz que es inusual. Y la iglesia en Norteamérica se ha abrazado esta enseñanza del dispensacionalismo de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y que Cristo va a arrebatar la iglesia antes que la gran tribulación tome lugar. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que todos los creyentes de toda tribu, lengua y nación serán, ¿qué cosa? Perseguidos. La bestia luchará contra ellos y los vencerá. Y dice, el que está destinado a morir a espada, morirá a espada. Y el que está destinado a cautividad va a ir. Cuando tú lees esto, hermano, y tú reflexionas en el carácter inevitable de la persecución y de la guerra que la bestia llevará a cabo contra la iglesia de Jesucristo, cuando tú consideras esta verdad, hermano, esta verdad nos puede derrotar, nos puede deprimir y decir, ¿cuál es la esperanza entonces que tenemos? ¿Por qué seguir adelante? Hermanos, a pesar de que la iglesia será perseguida y que muchos cristianos serán ejecutados por causa de la fe, otros serán puestos en prisión por causa de su fe. A pesar de eso, hermano, el ministerio de la primera bestia que surge del mar, esta bestia es una bestia que ha sido y será destruida. Dice el texto, he aquí la perseverancia y la fe, ¿de quién? De los santos. Hermano, la derrota de la bestia que sube del mar radica en el hecho de que a pesar de su persecución, a pesar de que a través de poderes políticos, militares y legislativos perseguirá a la iglesia y tratará de coaccionar a la iglesia para que la iglesia deje de adorar a Dios para adorar al dragón, a pesar de esto, la iglesia de Cristo, el verdadero creyente, permanecerá firme hasta el fin. He ahí la derrota de la bestia. Hermano, y esto lo vemos en el hecho de que en el versículo 8 se nos dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quién adorará a esta bestia? ¿Quiénes, hermano, renunciarán a Dios? ¿Quiénes claudicarán de la fe? ¿Quiénes dejarán de confiar en Dios para confiar en el dragón? Todos aquellos que moran en la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Por defecto, hermano, aunque la tierra entera esté maravillada y siga a la bestia y adora al dragón, la derrota de la bestia de que sube del mar radica en el hecho de que el creyente verdadero, la iglesia de Cristo, no doblará sus rodillas ante la coacción de la bestia que sube del mar. El verdadero creyente
hermano, permanecerá hasta el fin. Por eso el texto en el verso 10 dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Porque la perseverancia de los santos, que es los santos, hermanos, en la Biblia son los creyentes, la perseverancia de los creyentes en medio de la persecución, en medio de la guerra que la bestia llevaría a cabo, se sostiene y se alimenta de la fe que tiene la iglesia. ¿Y cuál es la fe que tiene la iglesia? La fe que tenemos nosotros, que sostiene y alimenta nuestra perseverancia, es que nosotros hemos creído en el Dios único y verdadero, soberano sobre todos los reinos de la tierra, que tiene poder y dominio aún sobre el dragón y las bestias. Y esto lo vemos, hermano, a lo largo del capítulo 13. Yo quiero que tú mires conmigo, hermano, el versículo 5. Y vamos a leer también el versículo 7. Amén. Mira, hermano, estos dos versículos. Vamos a leer el versículo 5, versículo 7, y luego vamos a leer nuevamente el versículo 10. Dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué dice el texto, hermano? Que se le dio, ¿qué cosa? Una boca que hablaba palabras arrogantes. Dice el texto, hermano, que se le dio. ¿Quién le dio esta boca? Cuando dice que se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes, lo que significa es que se le dio la capacidad, la autoridad para que hablara cosas arrogantes contra Dios. ¿De dónde viene esa autoridad? Bueno, usted va a decir, bueno, hermano, en el versículo 2 dice que el dragón le dio la autoridad para llevar a cabo este propósito. Pero ¿quién le dio la autoridad al dragón? Dios. Y esto lo sabemos porque en los capítulos anteriores, cuando habla del dragón que surge del mar, dice que se le concedió autoridad. Y esta autoridad que Satanás tiene, y esta autoridad que tiene la bestia para hablar, ¿viene de quién? De Dios. Dios es el que gobierna sobre todo principado y autoridad. Y dice la Biblia, hermano, en el verso 5, que se le dio autoridad para actuar durante ¿cuánto? 42 meses. Y una vez más, hermano, estos 42 meses, y no vamos a ir en detalle porque ya esto lo vimos en los mensajes anteriores, es un número simbólico que habla de que acompasa, hermano, el tiempo desde que Cristo murió y resucitó hasta el tiempo en que Cristo venga por la iglesia. El poder, la autoridad del dragón y la bestia ha sido, ¿qué cosa? No solamente ha sido dado por Dios, sino que también ha sido limitado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre el dragón y la bestia. Esa es la fe de la iglesia. Y cuando la iglesia tiene esta fe, y hermano, y está convencida de esta verdad, entonces la iglesia puede perseverar. Pero también la fe de la iglesia, hermano, está en el hecho de que Dios está llevando a cabo su propósito en la vida de la iglesia, aún a través de la bestia. Quiero que mires, hermanos, el verso 7 nuevamente dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No quiero que pierda de vista este lenguaje. Se le concedió, se le dio autoridad. Una vez más, estas son expresiones que hablan, hermanos, de la soberanía de Dios sobre todo principado y autoridad. Nuestro Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios lleva a cabo y llevará a cabo su propósito en la vida de la iglesia a través de la persecución y a través de la aflicción de la iglesia.
Dios está en control, y cuando la iglesia, hermano, tiene esta convicción, entonces la iglesia persevera hasta el fin. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea la aflicción por la cual tú estás pasando, cualquiera que sea el rigor de la guerra espiritual que tú estás lidiando hoy, yo quiero que tú sepas que Dios, tu Dios, está en control. Tu suerte, tu destino, tu futuro no está en las manos de Satanás, no está en las manos de la bestia, no está en las manos del dragón. Tu destino está en las manos del Dios Todopoderoso que reina en el cielo y en la tierra. Dice la Biblia, hermano, y esto se pone de manifiesto en el hecho de que el verso 9 y 10 dice, verso 9 dice, si alguno tiene oído, que oiga. ¿Sabes lo que eso significa? Presta atención. Todos los que están en Cristo padecerán persecución, pero no tengas temor. Dios está en su trono. Dios lleva a cabo su propósito a través de la persecución en su iglesia. Y esto, hermano, una vez más se acentúa cuando vemos si alguno, hermano, mira la palabra que usa Juan, si alguno, en el verso 10, si alguno es destinado a cautividad. A cautividad. ¿Quién es el que destina? ¿Quién es el que traza? El que establece qué es lo que va a pasar? Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Nuestra fe es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Nuestra fe, nuestra convicción por lo que dice la palabra de Dios es que esta tribulación, iglesia, seremos perseguidos, seremos afligidos por causa de Cristo, pero cobra ánimo, tu Dios es soberano y esta aflicción es temporal, solamente por 42 meses. Y esa expresión, hermano, recuerda, 42 meses es un número simbólico, pero habla de la brevedad también de esta persecución y de esta aflicción. Cobra ánimo, porque en Cristo tú tienes una herencia eterna. Yo quiero terminar en esta mañana, hermanos, llamando a la iglesia a reflexionar en lo que hoy hemos aprendido. ¿Cómo nosotros respondemos a esta verdad? Número uno, hermano, nuestra confianza nunca debe estar en el gobierno. Nuestra confianza siempre debe estar en el Dios que gobierna en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué esto es importante? Yo te quiero decir algo en esta mañana. Si tu confianza, escúchame bien, iglesia, si tu confianza de seguridad, de prosperidad y de paz está en el gobierno y no en Dios, tú estás adorando a la bestia. Porque tu confianza de seguridad, tu esperanza de seguridad, paz y protección, hermano, no debe estar en el gobierno, debe estar en Dios que gobierna en el cielo y en la tierra. Si tu seguridad y tu esperanza, hermano, de que tu situación migratoria va a mejorar, si esa esperanza está puesta en un partido político, tú estás adorando a la bestia. Porque tu esperanza de una mejoría o de una legalización de tu estatus migratorio no debe estar nunca en el gobierno, sino en Dios que es soberano en el cielo y en la tierra. Hermanos, yo quiero que tú, iglesia, yo quiero que tú medites en esto por un momento. Dice la Biblia que los moradores de la tierra, cuando vieron a la bestia, dice, se maravillaron y lo seguían. Cuando yo leía esto, yo meditaba y pensaba, cuán maravillados estamos nosotros de Dios. Dice la Biblia que cuando la tierra, los moradores de la tierra vieron a la bestia, dice, se maravillaron y decían, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y dice el texto que adoraron a la bestia y al dragón. Cuando yo considero y contemplo nuestra negligencia hoy en día, la negligencia de muchos que se llaman cristianos, en adorar y seguir a Dios.
Cuando yo contemplo la falta de compromiso que hay en la vida de muchos de los que hoy se llaman cristianos, hermano, y considero eso a la luz de estos versículos, yo pienso, cuán maravillados estamos la iglesia de Dios. Cuán maravillado tú estás de Dios. Dice la Biblia que la tierra, los moradores de la tierra se maravillaron de la bestia. ¿Y qué hicieron? Lo seguían. Y eso habla de compromiso, de fidelidad, producido por un sentimiento de admiración. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuán admirado o cuán admirada tú estás de Dios? Y hoy el culto lo comenzamos cantando "Maravillado estoy de ti". Hermano, eso es una realidad. Tú puedes cantar realmente: yo estoy maravillado de Dios. Porque eso es una verdad que no solamente se pone en palabras. Tu asombro por la grandeza y la gloria de Dios se hace visible en tu compromiso de seguirlo a Él, de adorarlo solo a Él y de dar tu vida por Él. ¿Cuán maravillado estás tú de Dios? Oh iglesia, en esta mañana tú necesitas orar y decirle: Señor, abre mis ojos a la gloria de tu nombre revelado en tu palabra. Yo quiero estar maravillado de ti. Porque entonces podrás seguirle, podrás comprometerte con Él, aún hasta la muerte. Y quiero hablar por un momento a aquellos que están aquí hoy, que están sin Cristo. Dice la Biblia: y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Yo quiero preguntarte a ti en esta mañana: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Y usted se preguntará: ¿cómo yo puedo saber eso, pastor? En tu fe, a través de tu fe y tu perseverancia. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, yo quiero decirte en esta mañana que hay esperanza para ti hoy. Y tu esperanza está en el Cordero que fue inmolado, Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó al tercer día para que tú puedas tener vida eterna a través de Él. Y lo único que tienes que hacer en esta mañana es creer en Jesucristo. Pon tu confianza en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, serás salvo y tu nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. En esta mañana yo quiero llamar a todos aquellos que están sin Cristo. Ven al Señor, pon tu fe en Él. Renuncia a adorar a la bestia y al dragón y adora al único Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero invitarte que ahí donde tú estás, inclines tu rostro. Quiero pedir a los hermanos que van a dirigir la adoración a través de la música, que pasen aquí al frente y vamos a responder al Señor a través de este canto. Ponte en pie, hermano, en esta mañana. Y quiero darte un minuto para que ahí donde tú estás, tú ores